hay muchos que se rasgan las vestiduras porque dicen que López Obrador está hasta destruyendo las formas diplomáticas. Se ofenden porque llama a borregos a los eurodiputados y hasta les mete ahí el me en la conferencia matutina, en la mañanera, pero no se ofenden, así leo yo esta resolución, no se ofenden de esta visión colonizadora desde Europa. Pareciera que nos quieren civilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese nada más. Se ofenden porque el presidente les llama borregos, y digo que el presidente porque admite que él, Jesús Ramírez Cuevas y otros colaboradores redactaron esta respuesta a los eurodiputados, en este comunicado, pero no se ofenden, y lo digo para los que están en México y para los que están en Europa, no se ofenden por esa actitud intervencionista. Hago referencia a lo de la intervención porque ya ves que personajes como Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, dice que Francia nunca nos ha invadido, que solamente ha habido intervenciones, como si en la realidad no entendiera de qué se tratara. Pero digo, se ofenden por lo de borregos, se ofenden por llamarlos, porque los llamamos golpistas, pero no se ofenden porque quieren meter las narices hasta en las reformas importantes que propone este gobierno, como la reforma electoral. Nada más les faltó decir, y cuidado porque en la reforma eléctrica se están llevando entre las patas a empresas muy queridas y muy importantes para Europa, como Iberdrola, Repsol, etc., etc., etc. ¿Exagero con lo que estoy poniendo sobre la mesa, Julián? Para nada, y justo lo que señalas y lo que comentaba hace un momento pueden ser las claves para entender el posicionamiento de los eurodiputados. Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo para que de un día a otro salgan estos eurodiputados, que muchos son de extrema derecha, a tener un posicionamiento en contra de algo muy local, de un país muy lejano que es México, y que tiene que ver con la cuestión de la prensa. Llama mucho la atención que se hayan tomado esa iniciativa cuando en su propia visión colonizadora pues es algo menor, es algo que no importa lo que suceda en México. Entonces, para que estos eurodiputados volteen y quieran entrar a la discusión interna en México es porque se están tocando intereses de ciertos grupos. Iberdrola es muy poderoso, Vicente. Iberdrola, por ejemplo, contrató a Felipe Calderón, es decir, a un expresidente. Tienen la capacidad de convertir a expresidentes en empleados de una empresa privada. Imagínate la potencia que pueden llegar a tener, el dinero que pueden tener y la compra de voluntades. Entonces yo lo que veo es que detrás de este comunicado de los eurodiputados pues hay dinero, hay intereses que se están tocando, y en México se están tocando esos intereses. Vimos también en Estados Unidos cómo hace unas semanas desde la Secretaría de Estado también hubo un señalamiento, un extrañamiento otra vez en contra, o más bien críticos, respecto a la violencia que hay en los periodistas en México, hacia los periodistas. Entonces vemos Estados Unidos interviniendo, y aquí cuál sería el tema, que Estados Unidos también está siendo afectado por la reforma eléctrica. Es que es muy fuerte la reforma eléctrica, Vicente. Que pase la reforma eléctrica es un acto de completa soberanía. Hay temas ahí fundamentales como es el litio, y es un recurso estratégico para el presente y para el futuro. Entonces, las fuerzas globales se están moviendo, y por eso están ya teniendo participaciones injerencistas en México. Afortunadamente, tenemos un presidente fuerte, tenemos un presidente con una aprobación, como bien dice la carta, arriba del 65%. Tenemos un pueblo que está conociendo lo que está pasando, un pueblo que está participando, un pueblo que está hablando en contra de los intereses globales. Por eso no pueden doblegarnos, por eso estos injerencistas, intervencionistas no pueden doblegar a México, y eso les duele, eso les revienta, Vicente, que no pueda. No es Peña Nieto,
con Peña Nieto le hacían manita de puerco con cualquier cosa y ya lo tenían ahí tirado. Contra López Obrador no lo pueden hacer y eso les duele. Entonces, detrás del comunicado de los eurodiputados vemos intereses globales, económicos que se están tocando. Y remato con esto, que estén hablando también de la reforma electoral, es decir, la reforma electoral es algo meramente local, están hablando al respecto. Hay que ver cuáles son los vínculos que tienen estos diputados en México. ¿Será que Claudio X González también está ahí cabildeando con ellos? ¿Será que Enrique Krause también lo está haciendo? ¿Qué intereses está tocando la reforma electoral para que salgan a brincar? Al menos ya vimos que están dándole un espaldarazo a Claudio X porque hablan de que México está proponiendo que a las ONGs no reciban dinero de los extranjeros. Entonces hay que ver los hilos que están de fondo. ¿Permites, Julián? Si me permites, algunos